Hola engendros, bienvenidos a este nuevo show de la Incubadora Cósmica. Yo soy Maya. Y el día de hoy vamos a hablar sobre hijos. ¿Y por qué no los tendríamos? Empecemos. Yo voy a dar mi primera razón. Y es una razón económica. Creo que tener un hijo implica una responsabilidad económica media grande. Por eso hice un pequeño cálculo. Presta atención. Y esto es un cálculo así como que súper a la ligera. Yo cacho que esto es mucho más caro de lo que yo estimé. Pero... Igual, considera clase media, ¿qué? Clase media... bueno, supongo que... Acomodada. Acomodada, como Ya, diría. es. Bueno, la cosa es que, digamos, un colegio más o menos te cuesta, ¿qué? Unos $300. Un colegio, bien. $150 se te van a ir en comida de la mano, lo que sea, lo que decidan ser. En ropa se te van $40. Se te puede ir más dependiendo de qué tanto crece, cuánto destruye los zapatos, puede ser mucho más de $40. Y el seguro médico mínimo, unos $100 si es un seguro privado. Eso es un total de $740. Si multiplicas eso por los 18 años que vas a atender a tu retoño, son $150.840 por 18 años. El viaje a Europa. Solo considerando los $740 que te vas a gastar al mes, ¿yo qué haría con esos $740? Podría pagarme un pasaje de avión ida y vuelta a Miami y 2 noches de hotel, un pasaje a Nueva York y un plato de ramen, nada más. Podría pagar la cuota de un carro o la cuota de un departamento pequeño y en el mejor de los casos podría comerme 105 hamburguesas. ¿Hiciste el cálculo? Hice Es el cálculo. súper neurótico. Pero sí, o sea, fuera de las cosas que yo haría con el dinero, para mí sí es una cuestión de que tener un hijo sí implica una responsabilidad económica que en este punto yo no puedo cargar, simplemente no podría. Mis razones son medioambientales, tomando en cuenta que hay sobrepoblación en el mundo. Primero, no sabemos, o sea, tienes un hijo y un hijo significa más basura para el mundo. Claro. Inevitablemente, porque somos una especie que es bastante destructiva de alguna manera y es difícil reducir en un sistema capitalista el impacto medioambiental. No sabemos cuánto tiempo de agua vamos a tener en el mundo. Somos 7.3 billones de habitantes y según la BBC los recursos dan para máximo 10 billones. Es decir, nos queda poco tiempo. Entonces, para mí es una irresponsabilidad traer un niño al mundo con el mundo primeramente y con el bebé también, con ese niño que va a crecer y luego no va a haber recursos, van a haber guerras, van a haber conflictos que ya hay por agua, por lo que sea, ¿ya? Por recursos. Eso, un niño es más contaminación. Me hiciste sentir full mal, pero... Sí. Porque yo solo cuido de mi bolsillo y tú cuidas del planeta, Maya. Captain Planet, he's our hero, gonna take pollution down to zero. Voy con mi segunda razón y es una razón política. Muy bien. Creo que es un muy mal momento histórico para tener un hijo. No estoy diciendo que la historia del mundo esté llena de momentos felices, porque no lo está, pero este especialmente parece que está como acumulándose a algo muy feo que está por venir. Creo que por eso yo no traería un hijo a la Tierra, ¿no? Porque tenemos ahora guerras a escala mundial, guerras secretas y guerra perpetua, sobre todo. Estamos todo el tiempo en guerra. Hay un declive de la economía mundial, lo que está poniendo a todo el mundo como loco. Hay tensiones culturales y raciales que se están volviendo más intensas o que están resurgiendo. Y estamos gobernados por un montón de gente demente con propósitos demente. No voy a decir nombres porque puede que Vladimir Putin sea un fan de la Incubadora Cósmica. Sí, y se desuscriba, ¿no? Y puede que Vladimir Putin se desuscriba y no queremos perder un suscriptor. No. Qué estupidez. Además, vivimos en un mundo donde hay poco rock and roll y mucho reggaetón y eso... Eso está No es un bastante buen- mal. No tiene nada que ver con la política. ¿No? Pero sí, las razones políticas para mí son esas. Solo es un mal momento histórico para hacerlo. Mi otra razón es que no estoy del todo de acuerdo en cómo funciona actualmente la sociedad. La sociedad, digamos, o sea, si ves, por ejemplo, cómo funciona el sistema educativo, es como el reflejo de cómo funciona toda la sociedad, ¿ya? Hasta las relaciones entre las personas y todo. Primeramente, no quiero que mi hijo pase encerrado en un espacio en la época más importante de su desarrollo, que tenga pocos momentos para jugar y que emocionalmente ese desarrollo, por cómo está estructurado como el sistema educativo, se vea truncado.
Ya, o sea, como una inteligencia emocional que para mí es súper importante en el ser humano, solo esté mal, ¿ya? Y que eso le lleve a perjudicarse a él mismo también y a la sociedad misma en el futuro. Aunque hay sistemas educativos que son alternativos, como funcionan dentro de una sociedad, no pueden realizarse del todo. Son sistemas que a la final funcionan hasta de cierta manera, no son del todo alternativos. O sea, yo tendría que rehacer o plantearme un sistema educativo para que él se pueda desarrollar plenamente, y eso significa que me va a tocar aislarle también de la gente, y eso tampoco es bueno. O sea, hay un montón de cosas en contra. Por eso estoy en desacuerdo con tener hijos para traerle a un sistema así. ¿Has visto Bates Motel? No he visto. Yo tampoco. La tercera razón la compartimos un poco, por eso la Maya puso su sudorosa mano en mi espalda. No sentiste, pues, a menos que esté súper sudada y traspase el saco. Bueno, la tercera razón la compartimos y es un tema de realización personal, que para nosotros va por otro lado que en la paternidad. Para mí, yo le ato más a mi carrera. Y no solo a mi carrera, pero también a las otras ambiciones que tengo en cuanto a las cosas que quiero aprender. Y siento que para lograr ciertas cosas necesito tener poder de decisión sobre mi vida. Y obviamente la responsabilidad de un hijo es la responsabilidad de otra persona, ¿sí? Y debería ser para un padre una responsabilidad mucho más grande que consigo mismo. Yo quiero hacer algunas otras cosas fuera de hacer cine también. O sea, me gustaría tener un restaurante, me gustaría viajar por el mundo. Ser futbolista. Me gustaría ser futbolista, pero creo que ya estoy un poco tarde para eso y juego un poco mal. El hecho es que sí, yo quiero tener ese poder de decisión para poder cambiar el rumbo de mi vida de un momento al otro. Sí, creo que comparto exactamente lo mismo, porque, digamos, actualmente estoy dedicada al cine, pero ¿qué tal si en un año o en un mes quiero otra cosa? ¿Ya? No sé, yo aún no sé. ¿Sí? Y aparte, creo que no he vivido lo suficiente como para hacerme cargo de otra vida. O sea, no tengo todavía una estabilidad, ni siquiera emocional, para hacerme cargo de un ser que va a estar conmigo para siempre, ¿no? Eso también me asusta un poco, como alguien que va a estar en mi vida por siempre. ¿Sí? No sé, me da un poco de miedo esa idea. Como que muchas veces estamos buscando un propósito de vida, ¿me cachas? Algo para realizarte como persona. Exactamente. Y para mucha gente ese propósito de vida sí son los hijos y se vuelve darles la mejor vida que les pueden dar a sus hijos y esto está muy bien. Lo único que nosotros decimos es que para nosotros esos propósitos de vida están enfocados en otras cosas. Además, para realizarme como mujer no necesariamente tengo que ser mamá, sí, creo. No, mentira. No tienes que. Igual, y lo mismo con hombres, y no necesariamente necesitas ser padre para ser un hombre completamente. Así. Igual puede ser, o sea, porque lo que he escuchado muchas veces es que te dicen, pero es como súper egoísta, solo estás pensando en ti mismo y no en otra persona, como que el hijo te da la posibilidad de realizarte aún más porque tienes esa responsabilidad. Digo, pero en realidad no, porque puedo también ser responsable con las personas que me rodean. Totalmente. Con un animalito, por ejemplo. Pero si es tu mayor deseo, también hay la opción de adoptar. Hay como 132 millones de huérfanos, según la UNICEF. Además, para mí, las relaciones como humanas son como una construcción. Te crías con tu abuelo, qué sé yo, con tu tío, como padre. Y terminas viéndole como un papá, porque es una construcción. Entiendo que hay todo un trámite para la adopción, o sea, como no es tan sencillo tampoco. No solo el trámite, sino que no sabes cuál es el contexto de ese bebé y todo, o sea, puede ser un problema también, pero creo que sí es una opción. Claro que sí. Entonces, engendros, gracias por vernos el día de hoy. Recuerden comentar cuáles son las razones por las que les gustaría tener hijos o no. No olviden suscribirse y darle like. Y de compartir. Y acuérdense que esta solo es nuestra opinión. No estamos tratando de decir a la gente cómo vivir, solo estamos contándoles un poco de cómo decidimos vivir nosotros. Así que gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Adiós.